Buenas tardes, profesora. Somos del curso 4B13 de la carrera de Educación Inicial. Las estatuas aquí de Don Quijote de la Mancha junto a Sancho Panza y el caballo Rocinante. Bueno, hablaremos sobre Don Quijote de la Mancha. Bueno, su nombre real es Alfonso Quijano. Bueno, es el personaje principal de la obra literaria de Sancho Panza, Quijote de la Mancha, perdón. Él es amante de los libros de la caballería, tanto así que incluso vendió su terreno pues para adquirirlos. Bueno, se idealiza como es un luchador de la caballería irreal. Me estoy perdiendo. Entra en un mundo irreal y no reconoce el mundo, no reconoce el mundo de la realidad, pierde la razón. Se idealiza como un luchador de la caballería y se otorga a sí mismo como Don Quijote. Es un personaje patético, vestido realmente de lata, tapas de olla, etc. Bueno, pues consciente de los resultados de sus acciones. Lucha contra un monstruo, que quiere decir que son los molinos de viento. Se enamora de Dulcinea. Antes de morir, recupera la cordura. Bueno, sobre Sancho Panza, bueno, él es al contrario, todo lo contrario de Don Quijote de la Mancha, ya que él sí vive en un mundo realista. Bueno, se contagia con la mentalidad y aventura de Don Quijote de la Mancha y se adentra con sus aventuras. Es un coprotagonista del libro, completo, humano y filosófico de Alfonso Quijano. Sobre Rocinante, un caballo viejo y escuálido, que Don Quijote lo consideraba como un caballo único y especial de la guerra. Candy se encuentra ubicado en la explanada de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí. Nació el 2 de octubre de 1869 en la India, pensador, abogado y político hinduista. Su nombre significa grande alma, nombrado así por el poeta Tagore. Consiguió la libertad de la India sin usar la violencia, considerado así como el principal artífice de la independencia de su país en 1947. Y la figura más relevante de la escena política y social de la India durante el siglo XX y más influyente de la historia contemporánea. Es muy recordado por sus 3 décadas de perseverancia en un activismo pacífico, en la no violencia y en la fuerza de sus convicciones. Sus metas fueron la justicia social, transformación de las estructuras económicas, armonía entre las religiones, generación de una profunda renovación ética y espiritual del ser humano. Le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. En 1948, en Nueva Delhi, inició una de sus tantas huelgas de hambre para tratar de instaurar la paz. 12 días después de aquel ayuno, mientras se dirigía al rezo de la tarde, fue asesinado por Nathura Godse, un miembro de un grupo extremista hindú. Antes de desplomarse, dijo sus últimas palabras: «Oh Dios mío». Cuando cayó al suelo, tenía una mano en puño y la otra en la mejilla, en señal de perdón a su asesino. Frente al área de comedor, Albert Einstein. Alemania, marzo del 14 de 1879. Murió en abril 6 de 1955 en Princeton, que es, Estados Unidos. Hijo de padres judíos. Fue un niño inquieto y con su desarrollo un intelecto muy lento. En 1905 fue un año de En 1905 fue el año de fructífero, que publicó 4 artículos de ciencia sobre 1. El efecto fotoeléctrico, 2. El movimiento Brownian,
Rubiano. 3. La teoría de la relatividad. La teoría especial. Y 4. La fotoeléctrico. Espera que me confundí. Bueno, obtuvo el primer premio Nobel de Física en 1921. El segundo premio lo obtuvo del grado de doctor. Los dos últimos se lo consideró como el mayor científico del siglo XX. Einstein trabajó en tecnología nuclear, siendo la fórmula antes científico del siglo XX. Aquello que se lo ocultaba. Einstein trabajó en la tecnología nuclear, siendo la fórmula antes mencionada en base para aquello. Se lo culpaba por fabricar una bomba atómica y trabajar para la guerra. Por él solo había descubierto la fórmula. Einstein trató de persuadir al presidente Roosevelt y abandonar el programa nuclear, pero no tuvo éxito. Correspondencia de su amigo japonés Shinohara, él manifestó que estaba conectada totalmente al recurso de la bomba atómica contra Japón, pero no podía hacer nada para impedirlo. Mi nombre es Denis Cedeño. Nos encontramos en la estatua de Alejo Lascano, que se encuentra ubicada frente a la unidad de bienestar estudiantil. Ejemplar, médico y cirujano, nació en Jipijapa en 1840 y murió en Guayaquil en 1904. No es muy conocido, pero en algunas ciudades del Ecuador, como por ejemplo Guayaquil y Jipijapa, existen calles y colegios con su nombre. Desde pequeño vivió en Guayaquil, estudió ahí, pero luego se fue a vivir a Quito. Después de un tiempo volvió a Guayaquil y de allí viajó a Francia para especializarse como doctor en medicina y cirugía. Regresa a Guayaquil siendo director del Ministerio de Salud Pública y con unos amigos médicos. Fundan la Facultad de Medicina en la Universidad del Guayas, que ahora es llamada Universidad Estatal de Guayaquil. Luego fue rector y vicerrector de esa misma universidad. Un gran médico destacado y orgullo de que sea manabita. Hipócrates de Cos. Se encuentra ubicado el pequeño parque frente a la unidad de bienestar estudiantil. A Hipócrates de Cos se lo conoce como el padre de la medicina antigua, de la antigua Grecia. Se cree que nació 460 a.C. en la isla de Cos, año 370 a.C., Larisa de Tesalia. En Cos, su ciudad de origen, fundó una escuela de medicina. Basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Rechazó que las enfermedades se debían a supersticiones como posesiones diabólicas por espíritus diabólicos o por castigo de los dioses griegos. Ejemplo, la epilepsia. Sostuvo que las enfermedades tenían una explicación física y racional y que por medio de la razón se las podía curar. Uno de sus conceptos terapéutica expone que si duerme y descansa, el paciente se levanta. Para Hipócrates, el reposo y la movilidad en el paciente tenía una evolución favorable, ya que descansaba y su organismo tenía un comportamiento favorable. En relación con la naturaleza, empezó a usar botánica para curar a los pacientes. Los que tenían flemas o expectoraciones les empezaba a dar cítricos, naranja, limones y mejoraban los pacientes. Desarrolló y promovió el juramento hipocrático. Este juramento evidencia su preocupación más por los deberes de los médicos que por sus derechos. Ha sido modificado algunas veces, según la realidad de cada época, pero en la misma esencia, para ser tomado por los médicos cuando empiezan su práctica en Hu, donde prometen defender la vida. Entramos en la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Técnica de Manabí. Vamos a hablar sobre Alan Turing. Nació en Gran Bretaña, Londres, en el año... Nació en Gran Bretaña, Londres, el 23 de junio de 1912. Desde joven se interesó por la psicología. Se destacó por ser brillante matemático.
psicoanalista e informático, siendo considerado como el padre de la computación, padre de la inteligencia artificial y padre de la informática moderna. Uno de los inventos más importantes fue la máquina de Turing, la cual leía instrucciones de una cinta capaz de emular la lógica de funcionamiento de cualquier algorítmico de un computador, permitiendo el software regular de sus funciones independientemente de los comandos del hardware. Al ser descubierta su homosexualidad, delito grave, en 1952 hasta 1967, fue despedido de su trabajo, puesto en prisión y luego sometido a una castración química mediante inyección de hormonas femeninas. Fue víctima de la irracionalidad y moralidad caduca. Mi nombre es Génesis Cantos, soy de la nivelación de carrera Educación Inicial del paralelo 4V3. Nos encontramos ubicados en el pequeño parque frente a la unidad de bienestar estudiantil y yo les voy a hablar acerca de Miguel Alcíbar. Miguel Alcíbar nació en Río Chico en 1867 y murió en Guayaquil en 1924. Vivió en Guayaquil, en donde realizó sus estudios de medicina y luego se ganó una beca para especializarse en Berlín y París. Su especialización concretamente la desarrolló en cirugía. Fue el médico cirujano más famoso de sus tiempos. Cuando regresa de su viaje, trae por primera vez la asepsia y la antisepsia, lo que permitió hacer las operaciones más riesgosas sin peligros de infección. Fue profesor y rector de la Universidad de Guayas. Fue invitado a varios congresos internacionales y participó en concursos de cirugía, ganando algunos de ellos en Lima. Tronco de una ilustre descendencia de médicos ecuatorianos, por ejemplo, su hijo Eduardo Alcíbar, el cual fundó la Clínica Alcíbar en Guayaquil. En 1937 se fundó en Bahía un hospital con su nombre. Principito se encuentra ubicado en el Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manabí. Una novela corta y famosa es del escritor aviador francés Anatole de Saint-Exupéry, publicada en 1943 en inglés y francés. Se ubica entre los mejores libros del siglo XX de Francia. Así como también el más leído y traducido. Es uno de los cuentos contemporáneos con trama surrealista e inventada pero con personajes con problemas reales. Se habla sobre la falta de amor o la búsqueda de uno mismo, o la soledad de las personas, o la esencia de cada ser humano que hace lo único, o el valor de la amistad. Se considera una historia escrita para adultos, como guía de la visión de los niños sobre el mundo. Transporta al lector en un viaje cargado de nostalgia y melancolía a ese mágico mundo de la infancia, en busca de un pequeño soñador que todos llevamos dentro, y que nunca crecerá. Cierto criterio supone que esta esposa de... Cierto criterio supone que la esposa del creador fue parte de la inspiración, haciendo alusión a la a la relación matrimonial del autor, que duró 13 años. Vamos a hablar sobre Mafalda, que se encuentra ubicado dentro del jardín universitario de la Universidad Técnica de Manabí. Cómic de la autoría del humorista gráfico Quino desde 1964 hasta 1973.
Es una historieta argentina, cuyo personaje principal es Mafalda. Fue creada en 1962 para promocionar la marca de electrodoméstico Maxfiel, la cual no se llevó a cabo y su nombre fue tomado en un film Dar la Cara, en donde una bebé lleva su nombre. La historia de la creación de Mafalda nos muestra cómo, aunque sucedan campañas de publicidad fallidas, límites impuestos por agencias, etc., surgen ideas geniales. En 1964, un amigo de él y de la revista Primera Plana solicitó la caricatura sin fines publicitarios, y es así que Mafalda empieza su travesía. En lo político, Quino usó a Mafalda para hacer las críticas sociales, y como era una niña que lo decía, no pudieron vetarla. La personalidad de Mafalda, una niña de clase media que muestra siempre preocupación por la humanidad y la paz mundial. Rebelde contra el mundo legado por sus mayores, inquieta, curiosa, irónica y rebelde. De ella despunta la rebeldía juvenil marcada por el progresismo. Rebelde sensata para dejar un mensaje de bien, mas no para destruir. Contestaría con mente abierta y propensa a filosofar en base a cualquier hecho cotidiano. Su ideal es procurar que el mundo sea mejor, aunque la atrapa muchas veces el pesimismo y la preocupación debido a circunstancias que la molestan. Convivencia del progreso social de la mujer.